¿Y se puede considerar un prófugo de la justicia Vladimir Cerrón en estos momentos, siendo las 7:20 del sábado 7 de octubre? Por supuesto, ¿no? Porque debemos de recordar que el día de ayer la lectura de la sentencia tomó algunas horas. Sin embargo, el propio abogado del ahora condenado señaló de que sí, ya se le había cursado la notificación formal, la notificación oficial, donde se encuentran los detalles de la parte considerativa y resolutiva, y a partir de esa notificación tiene ya la obligación de entregarse a la justicia, porque la ejecución de la sentencia condenatoria es inmediata. Estamos en la comunicación en estos momentos con el abogado penalista Andy Carrión para hablar sobre la situación de Cerrón. Doctor Carrión, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, y gracias por la invitación. Doctor Carrión, yo quiero saber en primer término si es que es posible, jurídicamente, si es factible que Vladimir Cerrón se acoja a esta denominada Ley Soto, esta norma que ha sido aprobada en el Congreso, que benefició al presidente del Congreso y que reduce 1 año el plazo de prescripción de los delitos. En el caso de Vladimir Cerrón, con sentencia de por medio, ¿él podría verse beneficiado con esta llamada Ley Soto? Antes de la sentencia, de la emisión de la sentencia, Pedro, se discutió precisamente en las audiencias si es que en este caso debía o no aplicarse esta suspensión de la prescripción por el plazo de 1 año, así llamada Ley Soto. Sin embargo, el tribunal fue de la idea de que en rigor en este caso no aplicaba, porque a pesar de que se opere el tiempo en el plazo señalado por la Ley Soto, este delito que se le imputaba a él recién prescribiría en junio del año 2024, con lo cual el tribunal tomó la decisión de desestimar esta petición de la prescripción del caso y cumplió con imponer la pena por el delito de colusión a 3 años y 6 meses. ¿Y por qué la defensa de Cerrón estima como posibilidad entonces aplicar esta ley? Estimó la posibilidad en atención al momento en el cual se cometió supuestamente el delito, ¿no? La defensa postulaba de que se habría configurado el delito de colusión en junio del año 2013. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que más bien el delito se habría configurado respecto a Vladimir Cerrón en junio del 2014. Y esa es la diferencia, porque si la Sala hubiera considerado la postura de la consumación del delito en junio del 2013, y este delito en efecto habría prescrito en junio del 2023, es decir, hace algunos meses. Sin embargo, como tomaron el momento de la consumación del delito 1 año después, entonces ahí sí, a pesar de la Ley Soto, de acuerdo al tribunal, este delito no habría prescrito. Claro, sin embargo, ¿cuál es el argumento de la defensa de Cerrón? Él dijo en un medio de comunicación la noche de ayer, esa ley no está diseñada para el señor Cerrón. Esa ley consta para cualquier persona que está vinculada a un proceso penal. La ley es para todos, esa es la regla. La Corte de Junín dijo que no, pero nosotros vamos a insistir en la aplicación de la ley porque son 10 años y medio que han transcurrido desde que se inició el proceso. Doctor Carrión. Yo creo que en principio sí tiene razón el abogado cuando señala de que la ley es aplicable a todos. Es más, el propio Soto se acogió a esta ley prescribiendo uno de sus casos y muchos otros casos más. Yo creo que aquí la discusión no está si es que esta ley se aplica o no a Vladimir Cerrón, porque incluso el tribunal en la contabilización que realizó aplicó en rigor la Ley Soto, solamente que para el tribunal no alcanzaba, es decir, recién prescribía el próximo año. Sin embargo, la postura de la defensa, y entiendo de que eso es lo que van a validar en los siguientes recursos, es adelantar el momento propio de cuando se realizó el delito imputado a Vladimir Cerrón, que a entender de la defensa sería más bien en junio del año 2013. Si es que eso se valida, digamos, en las instancias a las que vaya a recurrir, pues entonces tampoco habría problema de aplicar la Ley Soto. Sin embargo, debemos de señalar que no está en cuestión la Ley Soto en sí, sino el momento en el cual el tribunal señaló se consumó el delito. ¿Y se puede considerar un prófugo de la justicia Vladimir Cerrón en estos momentos, siendo las 7:20 del sábado 7 de octubre?
Por supuesto, ¿no? Porque debemos de recordar que el día de ayer la lectura de la sentencia tomó algunas horas. Sin embargo, el propio abogado del ahora condenado señaló de que sí, ya se le había cursado la notificación formal, la notificación oficial, donde se encuentran los detalles de la parte considerativa y resolutiva, y a partir de esa notificación tiene ya la obligación de entregarse a la justicia, porque la ejecución de la sentencia condenatoria es inmediata. Naturalmente depende del momento de la notificación. Y al haber señalado su abogado que ya se le notificó, pues entonces eso es lo único que le debería de quedar, entregarse a la justicia para que también pueda, en el cumplimiento de esta sentencia, activar los demás canales que la ley le habilita. Sin embargo, doctor Carrión, ayúdenos con un poco de pedagogía jurídica sobre esa sentencia, por favor, en la fundamentación que tuvo la Fiscalía para que pida la prisión y que fue concedida por el Poder Judicial. Porque ayer conversaba en hora de la noche con la congresista Margot Palacios y ella insiste en algo, que nunca había afectación económica al Estado. Sí, se firmó el contrato. Es cierto, como además se señala la tesis fiscal, que se firme el contrato junio de 2014 con un consorcio encargado de la construcción de un aeródromo que tampoco tenía autorización correspondiente, esto en la región Junín, y además señala la Fiscalía que la suscripción del contrato establecía la obligación del gobierno regional de Junín a entregar el 0.5% del presupuesto de la obra, estimado en más de 2 millones de soles. Pero a pesar de ello, la congresista Palacios sostiene nunca hubo defraudación al Estado porque nunca se pagó ni un solo céntimo. Entonces se pregunta ella, ¿bajo qué criterio lo condenan? Si no hay ninguna defraudación al Estado. En la información que usted maneja de primera fuente, ¿cómo se podría considerar esta imputación de la Fiscalía aceptada por el Poder Judicial? Sí, yo creo que aquí hay que diferenciar dos ámbitos distintos, ¿no? El delito por el cual ha sido condenado es el delito de colusión simple. Sin embargo, tenemos dos variantes, colusión simple y colusión agravada. Cuando se impute el delito de colusión agravada, eso implica que haya o concurra una defraudación al Estado, que en efecto, por ejemplo, se haya firmado un contrato leonino en contra del Estado, en contra en este caso del gobierno regional, y que se haya pagado, por ejemplo, un monto que no correspondía, o alguna deficiencia en la obra o el servicio que se haya prestado. Sin embargo, también existe la posibilidad de imputar el delito de colusión antes de defraudar al Estado, antes de haber algún desembolso, pero bajo una consideración, que es la consideración de daño potencial o la defraudación potencial. Tiene razón la congresista de la República, Pedro, cuando señala de que no se ha defraudado al Estado, porque en efecto no se ha defraudado al Estado, no ha habido ningún desembolso por parte del Estado, pero lo que señala la hipótesis fiscal es de que habría una defraudación o un daño potencial, y que el contrato que se habría firmado para la construcción de este aeródromo Huanca implicaba ello, y que no tendría las autorizaciones tampoco de las entidades competentes como el Ministerio de Economía o la entidad de aeronáutica para proceder a su construcción. Es una, diría yo, muy tenue división entre colusión simple y agravada, pero la congresista tiene razón. Pero el problema es de que aquí no se le ha condenado por defraudar de manera efectiva al Estado, sino más bien por haber un daño potencial que la Fiscalía sostuvo con algunos indicios. Esto, Pedro, definitivamente va a tener que ser discutido no solamente en el ámbito de la Corte Suprema, porque entiendo van a presentar sus recursos, sino también abriendo las vías constitucionales respectivas. Recordemos que también ya se anuló una sentencia condenatoria en contra de Vladimir Cerrón en la vía constitucional, que todavía se encuentra en una primera instancia, pero que el juez constitucional ahí advirtió algunas irregularidades en esa sentencia. Entendemos de que en este caso también van a habilitar e interponer los recursos que la ley le otorga. Y por otra parte, estoy ciertamente muy confundido respecto al tiempo de pena que recibió y que además termina siendo cárcel efectiva. En mis vagos conocimientos jurídicos entiendo que pena efectiva es a partir de 4 años para arriba. ¿Y cómo en esta ocasión lo condenan a una prisión efectiva siendo menos de 4 años? Eso también me ha causado sorpresa, Pedro, porque dentro del ámbito jurídico las penas efectivas son mayores a 4 años. Sin embargo, también existe la posibilidad de que cuando una pena es menor a 4 años pueda ser efectiva. Recordemos, por ejemplo, un caso famosísimo, que fue el caso Magali Medina, que en atención a una querella en la que le impusieron, si no me recuerdo, 1 año de pena privativa de libertad,
pues fue efectiva precisamente porque entiendo que en televisión públicamente rompió la resolución emitida por la jueza. Entonces, existen excepciones en las cuales si la pena es menor a 4 años puede esta ser efectiva. El caso de Magali, por ejemplo, en su oportunidad fue una excepción. Y en este caso, también a entender de la sala, a pesar incluso, Pedro, y eso es lo contradictorio, ¿no? Eso también lo he comentado ya antes, de que primero, en primera instancia se le imponga una pena de 4 años, esta no sea efectiva, y que luego la sala convenga en disminuir la pena a 3 años y 6 meses, es decir, Y la hace encontrar el efectiva. hecho menos reprochable, ¿no? Menos reprochable que en primera instancia, pero que no obstante es contradictorio porque dice que sea efectiva. Yo creo que ese razonamiento sí es ilógico el que tomó la sala, porque pudo, si es más reprochable y que sea efectiva, mantenerlo en 4 años, o incluso, ¿no?, poner un 4 años y 2 meses o 3 meses, como hacen algunos tribunales, a efectos de efectivizar la pena. Pero en este caso resulta contradictorio. Yo creo que no habla bien del razonamiento de la sala, que disminuyan a 3 años y 6 meses y encima, a pesar de la disminución, hagan efectiva la pena, ¿no? Y con toda la disminución, Cerrón, en cuanto sea detenido, si no se entrega o si se logra entregar y cumple la condena establecida, ¿podría salir en menos tiempo por reducción, conmutación de pena, doctor Carrión? El tema es de que aquí nos encontramos frente a un delito así llamado de corrupción de funcionarios. Entonces, estos beneficios penitenciarios están un poco más restringidos, ¿no? En otros delitos comunes u ordinarios sí puede aplicar ello y quizás hasta reducir en ocasiones la mitad de la pena incluso, ¿no? Pero en este caso el acceso a este tipo de beneficios es un poco más restringido y en la práctica sería cumplir casi la totalidad de la pena. Podría salir algunos meses antes, pero por ser un delito de corrupción de funcionarios siempre existen mayores restricciones. O sea, aquí no hay un tema de buena conducta que podría él tener en la cárcel para que le pueda reducir el tiempo en la cárcel. Sí se puede reducir el tiempo en la cárcel, Pedro, pero es un poco más restringido, ¿no? No podría reducirlo, por ejemplo, a la mitad, sino podría ser quizás un séptimo de la pena, un octavo, que podría reducírsele, con lo cual si debe de estar en la cárcel 3 años y 6 meses, podría eventualmente estar 3 años o 3 años y 2 meses a ese nivel proporcional, ¿no? Bien, doctor Carrión, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, que tengan buen día, buen fin de semana.